Bueno, básicamente mencionaremos que los linfomas la mayoría son de origen B y es más frecuente como prácticamente todas las patologías en el hombre y en una edad media avanzada. El linfoma folicular es menos frecuente en México que en Estados Unidos o en Europa. Este es del trabajo de la doctora Zárate, en donde se ve, por ejemplo, el linfoma de Hodgkin es un predominio aquí discreto en las mujeres del 53%, sobre todo en el subtipo de esclerosis nodular, que es más frecuente en las mujeres, sobre todo jóvenes. Y en el linfoma de tipo no Hodgkin, aquí ya el predominio es un poco mayor en hombres que en mujeres. Esto es en México y este es el estudio del Hospital Español. Un punto importante pues es el punto de las células B, que son siempre mucho mayores que las células T. Actualmente en México es muy probable que el TNK nasal sea de más frecuencia que en otras regiones del mundo, pero en un contexto global, es decir, incluyendo prácticamente todos los linfomas periféricos, más o menos el porcentaje viene siendo similar, cuando menos también en este estudio de la doctora Zárate. Y luego el punto de la frecuencia, los linfomas agresivos toman una preponderancia muy importante, es decir, son mucho más frecuentes que en otros países los linfomas foliculares, que en un momento dado sí ocupan un lugar más importante. Aquí en México, tanto estos como por ejemplo la leucemia linfocítica crónica, que es la patología o la neoplasia hematológica más frecuente en Europa, en México pues también es muy rara. La razón probablemente sea racial, pero no está bien determinado, ¿no? De los linfomas de células T, el periférico, que es conocido como el no especificado de otra manera, es el más frecuente, que también correlaciona esta estadística con lo que está reportado mundialmente, ¿no? El anaplásico le sigue en segundo lugar, que ocupa la cuarta parte más o menos, y aquí vean ustedes el linfoma de la nariz, que es, del centro facial, que es muy alto. Aquí valdría la pena resaltar que en México hay una diferencia. Alguna vez algún trabajo en Mérida, que también tienen allá por ser zona del Caribe, una alta frecuencia, este linfoma se aducía probablemente contaminación ambiental, pero la verdad es que más está asociado a cuestiones de tipo viral, sobre todo Epstein-Barr, más que a cuestiones ambientales, que no se ha definido epidemiológicamente, cuando menos no se conoce si esto realmente pudiera ser algo que incida en esta frecuencia. Se sabe que este linfoma NK nasal, que es muy agresivo, tiene algunas predisposiciones geográficas, es decir, lo que es el Caribe, algunas zonas del Oriente, sobre todo Japón, en esa zona de Asia, es importante la frecuencia. Y aquí en México, en el Distrito Federal, también es frecuente. Si nosotros, yo recuerdo alguna vez cuando estaba yo en España, estábamos en alguna sesión y todo el mundo se levantó porque iba a haber un linfoma en la nariz, así como una cosa sorprendente. Y nosotros en la raza, en realidad, lo vemos o lo veíamos yo cuando estaba ahí, con una frecuencia no despreciable. El linfoma linfoblásticos es otro punto que es más visto en gente joven, y ya los menos comunes, que sería el angioinmunoblástico y el NK blástico, que ocupa una baja frecuencia, ¿no? Entonces el linfoma más frecuente es el difuso y células grandes en México con mucho, ¿no? Que comprende prácticamente el 60% de los linfomas. Y el T más frecuente es de células periféricas, es el conocido como el no especificado de otra manera. Ese es el más frecuente, y seguido del linfoma anaplástico de células grandes. Esto nada más es una tinción muy bonita de CD20 que ha, finalmente marcado un parteaguas para el tratamiento de los linfomas. Vamos a ver la incidencia, ¿no? En Estados Unidos hay una tasa de 19 casos por cada 100,000 habitantes, de tal suerte que hay un promedio más o menos de 57,000 casos al año. Si el número es bastante importante,
En Francia, aquí no tenemos la tasa, pero el número de casos son alrededor de 20,000, y en México parece ser que la tasa podría ser muy similar a la de Estados Unidos, pero con menos casos también por el número de habitantes, de tal suerte que habría 12,000 casos por año en México. Aquí el punto muy importante que finalmente siempre cuando trata uno estadística de frecuencia en México, pues es que hay un bajo registro. O sea, vean ustedes aquí que los países que no están desarrollados tienen un subregistro, es decir, llega a ser por ejemplo, comparado con Canadá, que tienen pues prácticamente el 100% de los pacientes son captados por los servicios de epidemiología. En América Latina pues viene siendo un subregistro muy importante, sí, 21%, de la suerte que sí tenemos estadística, pero es muy parcial, es decir, no es el 100%. Aún así, bueno, pues África todavía está peor que nosotros, ¿verdad? Y la Unión Soviética, bueno, quedaría un poco ahí en medio. Pero los países desarrollados, bueno, tienen esa ventaja y, bueno, permite esto el desarrollo de programas y de enfoque, pues, terapéuticos hacia esto. Las neoplasias hematológicas en México, que esto ya lo presentaron la vez pasada, vean ustedes que el linfoma no Hodgkin es la neoplasia hematológica más frecuente, ¿sí? Seguido por la leucemia, el mieloma y el linfoma de Hodgkin, que tiene una frecuencia relativamente baja. Esta es una gráfica del Instituto Nacional de Cancerología, y ellos tienen esta estadística en donde se repite prácticamente todos los hospitales oncohematológicos en donde el linfoma no Hodgkin es preponderante, ¿verdad? La tasa de mortalidad sigue siendo alta, es decir, es muy probable que los linfomas se mueran todavía más que el mismo cáncer de mama. Entonces sigue siendo un problema de salud pública muy importante en México, es decir, la mortalidad es alta y es muy probable que se pueda disminuir esta mortalidad evitando algunos factores que analizaré un poco más adelante. ¿Por qué razón en México los pacientes con linfoma no pueden tener la misma tasa de supervivencia libre de evento o supervivencia total que en países desarrollados, cuando en general podríamos considerar que tenemos las mismas drogas y tal vez un poco menos de recursos de fineza diagnóstica, pero en general creo que habría una serie de datos que podrían ayudar para disminuir la mortalidad en México, en donde claro se incrementa por la edad, porque por la edad se va incrementando mucho la frecuencia. En esta gráfica de la Secretaría de Salud, vean ustedes que en el hombre pues es una neoplasia muy importante, es decir, simplemente es el tercer lugar de frecuencia, o sea, es en realidad muy significativa el punto, por lo tanto podría ser un problema de salud pública, es decir, vemos que los futbolistas traen zapatos rosas para prevenir o para tratar de prevenir el cáncer de mama, ayudando a la colecta de dinero, y el linfoma poco, es decir, si bien en México sí existen fundaciones que tratan en un momento dado de apoyar el tratamiento del linfoma, no se le ha dado la importancia de vida desde el punto de vista que es bastante frecuente. En la mujer no ocupa el mismo lugar porque los neoplasias propias de ellas, pues con muchos lo superan, es decir, cáncer de útero, el cáncer de mama, que son neoplasias muy frecuentes, y bueno, la ventaja es que son muy prevenibles o muy detectables tempranamente. Es muy probable que eso sea la posibilidad de que la profilaxis en estos o la prevención sea mucho más intensa que el linfoma, en donde pues prácticamente no hay posibilidad de prevenirlo, aunque sí habría algunos puntos de detección temprana. Es decir, aquí vamos a ver la frecuencia de este es el trabajo que se hizo del grupo mexicano, que seguramente muchos de las gentes que están ustedes aquí participaron. La idea era que todos los pacientes que nosotros captábamos en el servicio eran enviados este estudio fue subvencionado por Roche,
Entonces eran enviados a nivel central con la doctora Zárate, se revisaban y se mandaban una serie de datos clínicos año con año, y entonces el número de pacientes se fue incrementando, que podría ser un poco que también nos fuimos motivando a mandar todos los casos. Si no, no siempre, al principio no todos lo mandamos, después todo el mundo se sensibilizó y cada vez había más casos. Entonces ahí queda la duda si realmente el linfoma en México se fue incrementando en forma tan importante o simplemente fue la motivación para poder enviar los datos al registro.